El día de ayer finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado los tipos de interés por primera vez desde aquel marzo del 2020 y los mercados están muy emocionados porque el recorte fue de 50 puntos básicos, mucho más agresivo de los 25 puntos básicos que esperaba el mercado hace apenas una semana. Tenemos a las bolsas subiendo con el S&P 500 y el Dow en máximos históricos, tenemos a Bitcoin y las cripto también repuntando un poco, pero hay un riesgo latente que parece que algunos están ignorando y es que la decisión de la Reserva Federal no es la única decisión de bancos centrales que tenemos esta semana. Más temprano tuvimos la decisión del Banco de Inglaterra que mantuvo las tasas de interés en un 5%, pero honestamente a nadie le importa lo que pase con el Banco de Inglaterra, lo importante pasa mañana con el Banco de Japón, porque una sorpresa con el Banco de Japón creo yo que es lo único que podría sacudir a los mercados en el corto plazo, tener un movimiento bajista, pero en mi opinión esos movimientos bajistas siempre van a tender a ser controlados y la tendencia alcista no va a cambiar en mi opinión, al menos no durante los próximos meses. Entonces vamos a revisar qué es lo que pasa con el yen, qué es lo que pasa o por qué el yen puede afectar activos en particular como es Bitcoin o como es el S&P 500. Espero que me puedan acompañar hasta el final y sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Podemos empezar analizando el comportamiento del dólar contra el yen. Aquí en pantalla tenemos un gráfico de 5 minutos para poder bien a detalle toda la volatilidad que hubo después del anuncio del recorte de tasas de parte de la Reserva Federal. El anuncio fue justo en este momento a las 18 horario UTC y el primer movimiento fue bajista tal y como se podría esperar con un recorte de tasas, pero desde la rueda de prensa hasta este momento el movimiento del dólar respecto al yen ha sido alcista, es decir, se ha fortalecido el dólar respecto al yen, lo cual es contraintuitivo porque al recortar las tasas el dólar debería haberse debilitado. Entonces, ¿cómo explicamos este movimiento? Muy simple, el mercado ya estaba descontando, al menos particularmente los inversionistas del dólar contra el yen ya estaban preparados para un recorte de 50 puntos básicos y al parecer, manteniendo esta fortaleza, al parecer no están considerando que el Banco de Japón vaya a tocar las tasas de interés el viernes. ¿Cómo está la situación en Japón? Pues hubo reportes de que en agosto hubo un repunte ligero en la inflación, está llegando aproximadamente al 2.6% por encima del rango meta que tiene el Banco de Japón y por eso los representantes del Banco de Japón, el ministro del Banco de Japón se sigue manteniendo en su postura de que debe estar abierta la puerta a más subidas de tipos de interés, lo cual fortalecería al yen respecto al dólar y complicaría la situación en todos los mercados, pero hay mucha presión de parte del gobierno de Japón de que mantengan las tasas de interés lo más cercanas a cero posible. Entonces vamos a ver qué tan independiente llega a ser el Banco de Japón. Yo realmente no creo que vayan a tocar las tasas, pero definitivamente este par del yen contra el dólar o el dólar contra el yen es lo que tenemos que ver como señal o como indicador clave. Si empezamos a ver que el dólar empieza a caer con fortaleza respecto al yen, si llega a testear estos niveles de 140 que viene siendo como la zona clave, yo tendría mucha precaución y esa puede ser, creo yo, la única razón que podría devolver a la gran mayoría de mercados. Yo creo que no habría escapatoria, las bolsas podrían caer, Bitcoin y las criptos seguramente caigan también y quiero explicar por qué esto podría afectar a Bitcoin. Aquí tenemos que recordar qué fue lo que causó el pánico a inicios de agosto, todo el problema que hubo de Japón que parece que ya lo hemos olvidado y es toda la situación con el carry trade. ¿Cómo es un carry? Tú pides prestado dinero en yenes, esos yenes los cambias por dólares y buscas invertir esos dólares en algo que te genere más rentabilidad que ese bajo interés que te están prestando en yenes. Entonces, ¿cómo funciona el carry trade con Bitcoin? Para eso podemos hacer algo muy simple que es revisar los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago y podemos calcular un carry muy simple. Si vemos que el contrato actual de Bitcoin en este momento se está operando a $63,000 y vemos que el contrato del mes siguiente se está operando en 63,500, vemos que hay una diferencia de 500 en el precio. Tú puedes pedir prestados yenes, cambiarlos por dólares, con esos dólares compras Bitcoin en spot, puede ser comprar el Bitcoin directamente o ya está la oportunidad de los ETFs de Bitcoin que funcionan como Bitcoin Spot. Entonces compras Bitcoin o los ETFs y shorteas el contrato de futuros del mes siguiente y te ganas esos $500. ¿Cuántos son $500 de 63,000?
serán aproximadamente un 0.7-0.8% en un mes. Anualizando eso, digamos, a 3 meses que faltan para el final del año, vendrán siendo un 2.4, casi un 3%, dependiendo si utilizas interés compuesto o no. Entonces vemos cómo el carry trade con Bitcoin sigue siendo sumamente rentable, pero la variación entre la tasa de cambio entre el dólar y el yen puede afectar esto, porque si te estás ganando el 0.8% en dólares, pero durante ese mes el dólar se depreció un 2% respecto al yen. Recuerda que la deuda está en yenes, entonces estarías perdiendo. Entonces esto podría afectar a las posiciones más apalancadas. Esto es una de las razones que tenemos por la que el precio de Bitcoin ha visto como una supresión, o al menos en los últimos meses. ¿Por qué? Porque tenemos liquidez de gente que está haciendo el carry, que no tiene dirección, no tiene direccionalidad, no le está apostando a la dirección, simplemente compra en spot, vende el futuro, no tiene riesgo direccional y se gana ese interés. Entonces el carry con Bitcoin sigue activo, sigue siendo muy rentable, pero las variaciones, o sea, si el Banco de Japón llega a sorprender, cambia repentinamente el diferencial o el spread como nosotros lo conocemos, las posiciones más apalancadas van a tener que salir corriendo, probablemente haya liquidaciones, eso genere volatilidad. Por eso los movimientos bajistas que podríamos esperar serían movimientos rápidos, tal vez agresivos como vimos en agosto, pero eventualmente una recuperación. ¿Por qué? Porque los diferenciales siguen siendo rentables. Entonces liquidarán algunos degenerados que estaban apalancados y se tuvieron que salir con el cambio diferencial, pero como el diferencial sigue siendo atractivo, y incluso si el Banco de Japón sube un poco las tasas y la Fed las está recortando, pues es una posibilidad de carry que todavía es rentable. Entonces con Bitcoin es un carry sumamente rentable, creo que está anualizado cerca al 10%, si no estoy mal, en 12 meses, pues, la rentabilidad que se puede lograr. Entonces, con Bitcoin el carry está ahí. Creo que es una razón por la cual el precio no ha subido mucho, porque pues hay liquidez, pero es liquidez que no le está apostando a la subida. Pero eso podría cambiar dependiendo de si rompemos zonas clave. Eso ya lo analizaré en otro video. ¿Cómo funciona el carry en otros activos? Por ejemplo, en el S&P 500. Exactamente lo mismo. Compras el S&P 500 en spot, como con un ETF, que el más importante es el SPY o el SPY, SPY, y vendes un contrato de futuros. En el caso del S&P 500 suelen ser trimestrales, entonces compras en spot y vendes el contrato trimestral. En spot está a 5.700 puntos y el trimestral de diciembre está como a 5.760. Eso aproximadamente, va a hacer un cálculo aquí rápido, más o menos es un 1%. Un 1% que anualizado, si le aplicas o no interés compuesto, es un 1.05%, que puede llegar a ser un 4.21% anualizado. Entonces vemos que el carry con el S&P 500 anualizado te puede dar un 4%, cuando en yenes te están prestando al 0.15, o digamos que la suban al 0.25, digamos que la suban al 0.50 o al 0.35. Realmente no sería una subida muy agresiva de parte de Japón, pero cualquier incremento, por más mínimo que sea, puede afectar el tipo de cambio y afectar esas posiciones más apalancadas. Entonces creo yo que esto es una razón que podría mantener la volatilidad en los mercados, una razón para tener cuidado. Hay que estar definitivamente pendiente del par del dólar contra el yen, y si vemos que se empieza a debilitar, pues creo que va a ser una razón para tener precaución, proteger ganancias o asegurarlas en caso de que haya posiciones apalancadas que se hayan beneficiado en el corto plazo. Y no siendo más, pues les agradezco por haberme acompañado hasta el final. Espero que les haya parecido buena la información. Tengo varios videos interesantes que estaré sacando en los próximos días, entonces si no están suscritos, denle a la suscripción, el dedito arriba, saben que le ayuda muchísimo al canal. Los invito a mi servidor de Discord, donde podemos discutir análisis y oportunidades de inversión en tiempo real, totalmente gratuito. Ahí está el link, que lo pueden encontrar más abajo. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.